Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias contándoles que el Gobierno ha modificado en las últimas horas varios documentos públicos sobre las obras de renovación del tramo del AVE donde se produjo el accidente de Adamuz. Según publica El Debate, en la plataforma de contratación del Estado han aparecido archivos que llevaban 2 años ocultos y al mismo tiempo otros han quedado temporalmente inaccesibles, mostrando mensajes como que el acceso ha sido denegado. Las carpetas afectadas incluyen parte de los pliegos técnicos y licitaciones del proyecto, precisamente aquellas donde figuraban datos sobre las soldaduras aluminotérmicas del trazado. Fuentes próximas a Adif, citadas por el diario El Debate, sostienen que estos movimientos podrían buscar evitar algunas filtraciones que perjudiquen al gestor ferroviario en un caso que, como saben, ya está judicializado. Además, el ministro Óscar Puente sigue sin publicar el certificado de la soldadura que falló, pese a que el pliego técnico establecía un criterio contrario a la normativa interna de Adif. Técnicos consultados también recuerdan que en este tipo de obras debe existir una serie de procedimientos firmados y planes de inspección que permitan comprobar si hubo rechazos o reparaciones. Según el diario El Debate, precisamente algunos de esos archivos habrían sido movidos, renombrados o eliminados del portal público. Hoy a las 11 de la mañana está previsto que comparezca Óscar Puente en el Senado en la Comisión de Investigación sobre el accidente de Adamuz, que dejó 45 muertos y decenas de heridos. Bueno, pues empieza el borrado de los rastros. Había una serie de carpetas accesibles públicamente con la información sobre las obras efectuadas en el lugar, en el tramo de la tragedia de Adamuz. Y de repente, hace escasos días, esas carpetas han desaparecido, algunas de ellas, otras las han renombrado, otras las han movido. Vamos, que se han dedicado a hacer limpia en documentación que estaba públicamente accesible y que ya no está. Afortunadamente había gente haciendo copia de las documentaciones como parte de las investigaciones que muchos están realizando a través de las redes sobre distintos aspectos de esa renovación de la vía Madrid-Sevilla, de la que parece deducirse que algo no marchó muy bien, ¿verdad? Qué curioso que al Partido Socialista le entre siempre la manía de limpiar, borrar, cuando existe algún tipo de sospecha de comportamiento delictivo por el socialismo. Ya hemos visto cómo algunos de los implicados en la macrotrama de corrupción de Pedro Sánchez pues han recurrido a ese tipo de limpieza. Igual que recurrió García Ortiz, el delincuente que fungía como fiscal general. Ayer les comenté que hay que tener un poquito de precaución con el tema de cuál es el origen del accidente de Adamuz. Un poquito de precaución en el sentido de no dejarnos enredar en investigaciones unidireccionales. Parece que hubo una soldadura que se rompió y que motivó el que se produjera el descarrilamiento. Pero fue ese el origen del error, porque hay otros elementos dentro de esa zona donde se produjo el accidente, como por ejemplo el cambio de agujas, que quizá fallaran antes y que lo otro sea consecuencia de. Entonces, se trata de distintas posibilidades. Ayer había un buen artículo en El Español de Carlos Sánchez de Roda analizando la tragedia desde ese punto de vista, y yo, aunque parece que el origen de todo está en la rotura de un carril, pues hay que dejar abiertas las posibilidades, no sea que nos conduzcan hacia caminos sin salida. Por otro lado, también lo comenté ayer, no podemos caer en centrarnos en uno de los aspectos que falló. Seguimos sin respuestas en lo que respecta
a la otra gran pifia de la jornada, que fue el que durante una hora se perdiera un tren descarrilado. El que durante una hora, precisamente el tren donde hubo más muertos, estuvieran allí los supervivientes, los heridos, esperando a que llegara la ayuda. ¿Qué falló en el centro de control de Adif? ¿O qué falló en las comunicaciones entre ese centro de control, Renfe y los servicios de emergencias? ¿Cómo es posible que Renfe tardara 2 horas en abrir su sala de crisis? Una cosa son los motivos del accidente, que es donde hay que investigar y donde hay que ser precavidos para no centrarse en una única hipótesis que pudiera al final resultar incierta. Y otra cosa distinta es lo que falló después del accidente, que también se falló. Bueno, ¿recuerdan ustedes? No, son muy jóvenes ustedes y seguro que no se acuerdan, pero en 2018, que fue cuando irrumpe Vox en el panorama político, pues se le ocurrió poner sobre la mesa el problema de la inmigración irregular, en 2 sentidos distintos. Primero, lo que nos estaba costando. ¿Recuerdan aquellos primeros carteles comparando lo que nos costaba un MENA con la pensión de jubilación de algunos mayores aquí en España? Y por otro lado, la influencia de esa avalancha descontrolada de inmigración irregular en la inseguridad. Como digo, son ustedes muy jóvenes y no se acordarán, pero en 2018 el revuelo que se armó porque Vox denunciaba que esa inmigración irregular nos costaba mucho dinero y encima multiplicaba la inseguridad fue tremendo. Vamos, se dijo de Vox de todo, ¿verdad? Pues bueno, parece que ya cada vez más gente es consciente de cómo están las cosas y ya aquello que Vox planteaba y que parecía anatema, pues resulta que es lugar común de discusión. Y ya los datos que tenemos son tan abrumadores que nadie se atreve a negar aquello que Vox decía hace 8 años. La avalancha de inmigración irregular, precisamente por su carácter descontrolado, está provocando un incremento brutal de la delincuencia. Y en España, en términos relativos y en muchos casos también absolutos, la mayoría de los delitos los cometen extranjeros. Escuchen. Les hablamos ahora de lo que pasa en Navarra porque hemos conocido un informe interno y confidencial de la Policía Foral publicado por El Español en el que se señala que los detenidos extranjeros concentran una parte significativa de todos los arrestos. Concretamente, los delitos sexuales, homicidios y robos en la comunidad foral están protagonizados en buena medida por extranjeros. El documento analiza datos de 2024 y de 2025 hasta el mes de noviembre y muestra un aumento de detenciones de personas nacidas fuera de España, especialmente de origen marroquí y argelino. Navarra tiene un 13% de población extranjera, según el Instituto Nacional de Estadística. El informe detalla que los detenidos extranjeros suponen el 73% de los arrestos por homicidio, el 63% en cuanto a los delitos sexuales y casi el 72% en delitos contra el patrimonio, es decir, los robos con fuerza o sin ella. La presidenta navarra, la socialista María Chivite, rechaza publicar estas estadísticas por nacionalidad porque dice que no ayudan a la prevención y pueden generar señalamientos peligrosos. Además, insiste en que la criminalidad total ha bajado respecto a 2024. Sin embargo, otros cuerpos autonómicos, como es el caso de la Policía Vasca, la Ertzaintza, o los Mozos de Escuadra, la Policía Autonómica Catalana, sí que han empezado a incluir la nacionalidad en sus informes para aumentar así la transparencia. La difusión de este documento está generando bastante polémica porque el gobierno navarro de la socialista María Chivite ya dijo que tenía un carácter confidencial, pese a que las cifras son agregadas y no contienen datos personales identificables. Bueno, pues comunidad autónoma tras comunidad autónoma se van confirmando los datos. Lo confirmaron las propias autoridades regionales en el País Vasco, también en Cataluña, ahora en Navarra. Y a nivel global, pues tenemos también estadísticas.
Y la realidad es esa, la probabilidad de que una violación, una agresión sexual, un homicidio o un robo sean cometidos por un extranjero es mucho mayor, varias veces mayor, que la probabilidad de que sean cometidos por un español. Y observen que en muchos casos se achaca a delincuentes españoles delitos que en realidad son cometidos por nacionalizados, con lo cual pues se podría arguir con razón que también es una delincuencia importada. España era un país bastante seguro, sigue siendo de los países más seguros de Occidente, pero vamos camino de dejar de serlo. Estamos siguiendo los pasos de otros países de nuestro entorno y hay que parar la deriva antes de que sea demasiado tarde. Ser mujer hoy en España, gracias a Pedro Sánchez, es muchísimo más complicado. En algunas zonas las violaciones se han triplicado gracias a las leyes elaboradas por Pedro Sánchez, Irene Montero, etcétera, y gracias también a esa avalancha migratoria. Y el caso es pues que existe la manera de acabar con estas cosas, que es simplemente hacer que las fronteras funcionen. Ayer me reía en Twitter porque salió la noticia, ya la comentamos ayer, de cómo España ya no es un país libre de sarampión. Y entonces, pues algún listo decía, ojalá encontrara alguien alguna cura contra el sarampión, diciendo, jaja, esto es debido a que hay gente que no se vacuna, canallas. Y entonces le contestaba uno, ya hay una cura contra el sarampión, se llama Frontera, y funciona estupendamente. Porque efectivamente, además de delincuencia, lo que estamos importando por la avalancha descontrolada son enfermedades que aquí en España pues nos habíamos librado de ellas. Y todo eso efectivamente tiene una cura, se llama Frontera. ¿Queremos que las mujeres vuelvan a vivir en un país seguro? Se llama Frontera. ¿Queremos que vuelvan a bajar los robos y los homicidios? Se llama Frontera. Ya tenemos suficientes canallas patrios, españoles de pura cepa, como para importar más canallas de fuera. Y en muchas ocasiones he llamado la atención sobre ese despropósito que es que aquí los golfos que nos gobiernan se gastan cantidades inmensas de dinero en campañas de concienciación, por ejemplo, contra el machismo. Estupendo, maravilloso. Hacemos una gran campaña de concienciación y con ella eliminamos el machismo de las neuronas de todos los ciudadanos españoles. Muy bien, y a continuación metemos 3 millones de extranjeros que por supuesto no han visto una de esas campañas en su vida y que vienen de una cultura completamente distinta. Entonces, ¿de qué sirven las campañas? Si importamos a gente no concienciada y además la importamos a conciencia. En fin, ya saben, porque se lo dijimos ayer, que García Ortiz, el delincuente que trabajaba de fiscal general del Estado, pues ha sido inhabilitado para trabajar de fiscal general del Estado. Resulta que puede seguir trabajando de fiscal, un delincuente, pero de fiscal general del Estado no. Pero los progres, en fin, no dejan nunca a nadie atrás. ¿Qué es eso de que vayan a inhabilitar a un delincuente suyo? Así que se movilizan para intentar que el gobierno indulte a García Ortiz. Y recurren pues a todo lo que pueden, desde que sea el propio gobierno el que inicie los trámites hasta las típicas listas de abajofirmantes. Y ayer conocimos un manifiesto de, entre comillas, juristas. Qué bien suena eso, qué importante. Juristas, como si no hubiera totos entre los juristas. En fin, como en cualquier otra profesión, como en los fontaneros o los periodistas. Bueno, pero el caso, un manifiesto de juristas pidiendo, juristas contra la condena de García Ortiz, contra la condena del delincuente García Ortiz. ¿Y quién encabeza el manifiesto? Otro delincuente, escuchen.
Más de 150 juristas han firmado un manifiesto contra la sentencia que condenó al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. El texto está encabezado por figuras del ámbito jurídico de la izquierda, entre ellas destaca Baltasar Garzón, que curiosamente también está apartado de la carrera judicial por prevaricación, y la polémica jueza Manuela Carmena, que fue alcaldesa de Madrid. El documento al completo, titulado Una sentencia inquietante, se va a presentar este próximo viernes en el Ateneo de Madrid. En él, los firmantes critican que el Tribunal Supremo condenara a García Ortiz sin pruebas directas. Aseguran que el fallo se basa solo en indicios y que los testimonios de los periodistas que negaron que el fiscal fuera su fuente fueron completamente ignorados. Sostienen que convertir sospechas en pruebas supone invertir la carga de la prueba y vulnerar la presunción de inocencia. El manifiesto defiende que la nota de prensa de la Fiscalía tenía interés público porque buscaba desmentir una presunta acusación falsa, y concluye que desde su punto de vista la filtración del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso no quedó acreditada. Por eso, estos juristas de izquierdas reclaman anular la sentencia y recuerdan que nadie puede ser condenado sin pruebas claras y concluyentes. O sea, que nadie puede ser condenado sin pruebas claras y concluyentes. Por Dios, han condenado a García Ortiz sin pruebas directas. Bueno, pues entonces vamos a escarcelar mañana a José Bretón, ¿no? Ese padre que mató a sus 2 hijos. No hay ni una sola prueba directa que le incrimine. No se encontraron los cuerpos, no ha habido confesión, pues entonces, ¿qué hace en la cárcel si no hay pruebas directas? Pues hombre, que las pruebas indirectas, las pruebas indiciarias, a veces, si tienen una acumulación suficiente, sirven para sustituir las pruebas directas. Si no pudiéramos condenar a nadie sin pruebas directas, pues entonces cualquier delincuente que elimine los rastros así como quien limpia lo que ve la suegra, pues ya se libraría de la cárcel. No, hombre, no. Lo de García Ortiz es de libro. ¿Filtró él las cosas? Por supuesto que las filtró. O sea, basta con ver la cronología de los eventos, basta con ver lo que declaran testigos que le interpelaron directamente. ¿Has filtrado esto? No, eso ahora no importa, contesta el otro. No sé, a mí me acusan de un delito y yo diría, ¿cómo que yo he filtrado eso? No he filtrado nada, tía. No, pero él contestó, no, eso ahora no importa. Y entonces aparece eso que se ha filtrado en Moncloa. Dices, hombre, y luego borra, resulta que él no ha filtrado nada, pero para que no se pueda comprobar que no lo ha filtrado, borra su teléfono. Andad a pastar, chavalotes. Por supuesto que se condena a gente con una acumulación de indicios y sin pruebas directas, sino la mayoría de los delitos en el ámbito privado, donde no existe una cámara enfocando al delincuente, pues no se podrían castigar nunca. En fin, juristas dicen. Pero bueno, está muy bien eso de que el manifiesto de juristas por García Ortiz, es decir, por un delincuente, lo encabece otro delincuente, Baltasar Garzón. Bueno, y ayer un episodio pues del que se pueden extraer lecciones que algunos ya conocemos hace mucho, pero otros parece que se han caído de un guindo. Ayer cancelaron por amenazas un debate sobre la guerra civil en el que iba a participar Pérez Reverte. Escuchen. La 11ª edición de Letras en Sevilla, dedicada a la Guerra Civil, ha quedado aplazada por decisión de Arturo Pérez Reverte y de Jesús Vigorra. Los organizadores denuncian que la cancelación está motivada por las amenazas de violencia, presiones políticas y una campaña de coacciones que han recibido directa o indirectamente procedentes de grupos de ultraizquierda. Según explican, hubo llamamientos en redes sociales a manifestarse de forma violenta ante la Fundación Cajasol, la sede del evento, que estaba previsto que se celebrará del 2 al 5 de febrero en Sevilla. El propio escritor Arturo Pérez Reverte acusa a Podemos y a su entorno de intentar forzar la cancelación, presionando a varios ponentes para que no asistieran. De hecho, las bajas comenzaron con la del escritor David Uclés, que rechazó compartir cartel con José María Aznar e Iván Espinosa de los Monteros. Después se retiraron nombres como Antonio Maillo, Carmen Calvo o Paco Cerdá, algunos de los cuales reconocieron que se debía a la presión recibida en redes sociales. Los organizadores aseguran que estas renuncias rompieron el equilibrio de voces del programa
programa, aunque otros participantes sí que mantenían su compromiso. La Fundación Cajasol confirma que el ciclo se va a reprogramar para otoño de este mismo año, con tiempo suficiente para recomponer el cartel original bajo el título 1936, la guerra que todos perdimos. Bueno, la verdad es que se pueden extraer muchas lecciones de este episodio. En primer lugar, a ese debate pues habían invitado a Pérez Reverte y también a algún novelista de izquierda que me parece sus conocimientos sobre la guerra civil pues deben de ser un poco superiores a los recogidos en el libro gordo de Petete. Entonces, claro, hay una frase que dice que jamás discutas con un tonto, porque te rebajará a su nivel y te ganará por experiencia. Pero hay algunos que insisten en discutir con tontos. Claro, la cosa acaba como el rosario de la aurora. Segunda lección que puede extraerse: ¿a quién tratan de machacar los de la extrema izquierda? Pues justamente a aquellos que siempre han sido, pues hombre, más partidarios del diálogo, de la comprensión entre distintos puntos de vista, que han tratado de mantener pues unas posturas, pues yo diría que más próximas a la izquierda, pero sin caer en los dogmatismos. A esos los machacan. ¿Cómo se llama este autor que ha escrito sobre la violencia de género, que está vendiendo ahora su libro? Me imagino que se refiere a Juan Soto Ibars. Juan Soto Ibars, Pérez Reverte. Pues oye, no son precisamente miembros de la fachosfera, todo lo contrario, son personas que podríamos decir que provienen del ámbito progre. Moderados, nada radicales, pero hombre, no son precisamente fachas furibundos. Bueno, pues con esos es con los que más vuelcan su bilis los de la extrema izquierda. Y lo hacen por dos motivos. Uno, por autodefensa, es decir, esos que son de izquierda pero que van contra los dogmatismos de la extrema izquierda, pues son peligrosos porque pueden convencer a otras personas de izquierda de que se alejen de los dogmatismos. Y por otro lado, pues, hombre, que se aprovechan del débil, perdónenme la expresión, se aprovechan del que pues, saben que al final, pues hombre, se va a coquinar y que al final pues, cancela la charla ante las amenazas. A esta gente, a la gentuza de la extrema izquierda, primero, no la puedes considerar a tu nivel nunca. No puedes invitar a un tonto que no sabe nada de la guerra civil a debatir sobre la guerra civil, porque te dará la espantada y encima pues tratará de que tú no hables para no quedar mal, azuzando a las huestes de extrema izquierda. Y en segundo lugar, jamás puedes plegarte a las amenazas, porque entonces lo vuelven a hacer. A esta gentuza hay que plantarle cara, si al final son cuatro gatos, si lo hemos visto en algunas de las presentaciones de Soto Ibars, al final se juntaban cuatro charos a protestar contra el libro. No representan a nadie, no tienen ninguna fuerza, no tienen capacidad de movilización. Eso sí, se creen que amenazando pueden conseguir todo. Y en los que hemos vivido en los patios de los colegios sabemos que el matón solo le da collejas al que se deja. Al que le planta cara, por regla general, ¿para qué? Se va por el camino de menor resistencia. Así que, en fin, yo le diría a Pérez Reverte, tío, para otra vez no te avengas a debatir con tontos, pierdes prestigio para empezar. Bueno, alguien con quien se podría debatir es con Juan Carlos Monedero y con Íñigo Errejón y con Pablo Iglesias. Se podría debatir sobre ese régimen de ladrones para el que han estado trabajando. Suiza congela las cuentas de 37 figuras del chavismo, incluidos Maduro y su familia. Escuchen.
Terminamos el repaso a este bloque de noticias con la información internacional porque Suiza ha congelado los activos de 37 figuras del chavismo, según Transparencia Venezuela. Entre ellos están Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, sus hijos y un sobrino. La medida fue aprobada el pasado 5 de enero y se ampara en la ley suiza sobre activos ilícitos de origen extranjero. El bloqueo afecta también a conocidos empresarios boliburgueses, que es como se conoce a los próximos a la dictadura bolivariana, y que han sido precisamente señalados por enriquecerse gracias a su cercanía al poder. Además de congelar los bienes, Suiza prohíbe la entrada de estas personas y limita la venta de tecnología que pueda utilizarse para la represión o para la vigilancia. Con esta decisión son ya más de 70 los venezolanos sancionados por el país en la última década. O sea que Maduro, su familia y otros 30 y pico líderes chavistas tenían activos en Suiza por decenas de miles de millones de dólares. Ajá, está bien, ¿no? Además de asesinos, además de torturadores, además de golpistas, además de dictadores, lo que eran fundamentalmente es unos puñeteros ladrones. Y para estos ladrones ha estado trabajando esa izquierda, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Irene Montero, Pablo Iglesias. ¿Cuánto dinero robado os han transferido, querido Monedero? Porque a ti te transfirieron 410.000 pavos desde el Banco del Alba. Tú dijiste que era para un estudio que te habían encargado sobre la futura moneda bolivariana. Te lo encargan a ti, que como todo el mundo sabe, eres un economista de prestigio, ¿no? Luego resulta que, según las propias facturas existentes, parte de esos 410.000 dólares se gastaron en empresas que se dedicaban a organizar eventos. ¿Qué pinta eso para un estudio de la moneda bolivariana? Le dediqué a Monedero 20 preguntas hace muchos años cuando saltó el tema. No me las respondió. Por supuesto, nunca ha enseñado ese contrato que supuestamente le hicieron. Por supuesto, nunca ha enseñado el estudio que realizó sobre la futura moneda bolivariana y por el que le pagaron 410.000 euros que inicialmente ni declaró. ¿Cuánto del dinero robado a los venezolanos habéis disfrutado, querido Monedero? ¡Qué gentuza! Banda de ladrones que han saqueado Venezuela, que es uno de los países, bueno, es el país con mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo, y ahí andan los pobres venezolanos en la miseria y han tenido que huir 9 millones de venezolanos al extranjero o con movimientos migratorios brutales dentro de la propia Venezuela. En el extranjero hay al menos 7 millones. Y mientras tanto, los asesinos estos robando como cerdos y llevándose el dinero a Suiza. Bueno, vamos con don Santiago Hospital para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Santiago. Muy buen jueves, amigos de Radio Libertad. En Voz.us nos vamos hoy al Congreso de Estados Unidos, donde el secretario de Estado Marco Rubio compareció ante los senadores para tocar varios temas cruciales en la agenda global. Rubio dejó numerosas frases a destacar, como que Estados Unidos está dispuesto a recurrir a la fuerza si el régimen venezolano no coopera, y a la vez que está dispuesto a restablecer también su sede diplomática en el país. El encargado de la política exterior de Trump dijo además que Washington emprenderá conversaciones a nivel técnico con los que, en sus palabras, son sus socios de Dinamarca y Groenlandia. Y además que la administración está siguiendo de cerca la purga de los altos cargos militares en China. Todavía en la agenda internacional os contamos también que Trump advirtió a los mulás de Irán de que se les acaba el tiempo. Una armada masiva se dirige a Irán, publicó Trump en redes sociales afirmando que o el régimen se sienta a la mesa a negociar un acuerdo o que sufrirá un ataque peor al de junio del año pasado contra sus instalaciones nucleares. Y todavía hablando de Trump pero metiéndonos de lleno en Estados Unidos, os invito a leer nuestra cobertura sobre la crisis migratoria. En específico un artículo que llevamos sobre las advertencias de la fundadora del grupo Latinas for Trump de que el presidente perderá las elecciones de medio término si no modifica su política migratoria. Y también otro artículo que llevamos sobre la suspensión de los agentes implicados en la muerte del segundo manifestante en Minneapolis. Y por último vamos entrando en calor para el Super Bowl que cada vez nos queda más cerca. Os contamos hoy quiénes son los 5 jugadores hispanos que disputarán la final de la NFL
uno de los eventos televisivos con mayor audiencia del mundo. Todo esto y mucho, mucho más en nuestras redes sociales y en nuestra web, voz.us. Muchísimas gracias, don Santiago. 7:34 minutos, 6:34 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Buenos días, don Eric. Muy buenos días, don Luis.